Muy bien. Ah, si la vida está en nosotros, si la luz está en nosotros, si realmente conocemos a Dios, dijimos en esta mañana, entonces el amor de Dios está en nosotros. Si caminamos en luz, si poseemos la luz, si hemos sido regenerados, si hemos sido justificados, hemos recibido el amor de Dios. Y está muy claro la ordenanza de Dios. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y te dije, una cita de Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia. Clemente de Alejandría afirmaba que ah, los cristianos, las prácticas cristianas son Dios. Es decir, ah, como yo me conduzco, debo reflejar a Dios. Como yo ando, debo reflejar a Dios. Como yo me comporto, reflejo a Dios. Entonces, somos hijos de Dios porque manifestamos su naturaleza y hablamos de esto también en cuanto a cuando se le dice a Jesús que estaba blasfemando porque él decía yo soy hijo de Dios. Para la cultura hebrea, decir ser hijo de alguien es que llevaba su propia naturaleza. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley no se atrevían a decir que eran hijos de Dios, sino que Dios era su creador. ¿Por qué? Porque decir hijos de Dios era que compartían la propia naturaleza. Yo no tengo naturaleza divina y no querían ser heréticos. Jesús lo dice firmemente, porque Él era Dios, compartía su misma naturaleza. Y actualmente nosotros compartimos esa naturaleza de Dios. Por lo tanto, si vamos a llamarnos a nosotros mismos cristianos, si vamos a decir que somos hijos de Dios y pertenecemos a Dios, entonces debemos comportarnos como Él lo haría, con amor, y este amor es un amor genuino. Ah, y mira lo que dice el verso 7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es que nacido de Dios. Todos los que aman nacen del amor. No estamos hablando de un amor humano, no estamos hablando de amor temporal, no estamos hablando de amor sexual o de afecto humano. Estamos hablando de aquí de un amor que trasciende, conocido solo por aquellos que son suyos. Un amor real, un amor perfecto, amor al máximo que el mundo nunca, nunca, nunca va a conocer. Porque solamente se conoce si eres nacido de Dios. Si eres nacido de Dios, se les concede este amor. Vuelvo a repetir, todo aquel que ama es nacido de Dios. Por lo tanto, si naciste de Dios y conoces a Dios, entonces tienes este amor. Él es la fuente, Él es el que da este amor. Verso 7. Todo el que ama nace de Dios, ha sido engendrado de Dios, tiene su misma naturaleza, es engendrado, tiempo perfecto. Y cuando hablamos de tiempo perfecto en el griego, es una acción pasada con resultados continuos. Es decir, algo que se hizo en el pasado, pero que repercute actualmente en el presente y continuamente. Entonces, todos los que aman, todos los que muestran amor genuino están dando pruebas que han nacido de Dios. Y esto es lo que Juan dice, porque el libro de Juan, primera de Juan, está escrito para mostrar características de las personas que son creyentes o de las personas que son salvas. Entonces, Juan dice, una característica de los creyentes es que aman porque han nacido de Dios, es decir, comparten su propia naturaleza, comparten esa divinidad que Dios les ha dado. Entonces, si has nacido de Dios, si hemos nacido de Dios, el amor de Dios se debe demostrar a través de nosotros porque tenemos esa misma naturaleza. Y aún Pablo, como les dije en Romanos 5:5, va a darnos este alcance, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, si hemos nacido de Dios, tenemos la capacidad de amar, vamos a amar y amaremos, no porque nos nace hacerlo, sino de voluntad, no porque la persona merece hacerlo, perdón, no porque la persona merece ser amada, sino porque nosotros vamos a amar incondicionalmente. Y cuando hablamos de amar incondicionalmente, estamos hablando de un amor perfecto, un amor que no es un amor telestópico, que no necesita añadirse algo más, un amor completo, lo más perfectamente posible. Este es el amor. Y también tocamos ligeramente esto, lo contrario, el antagonista del verso 7, lo contrario, el verso 8.
dice lo siguiente: si no amas, es decir, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no amamos, es evidencia de que no conocemos a Dios. Cada uno tiene que mirar su vida, hacer una introspectiva a su vida. Por ejemplo, los gnósticos, los religiosos de la época de Jesús y los religiosos de la época de los apóstoles de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, sabían mucho de Dios. Sí, los intérpretes de la ley sabían mucho de Dios. ¿Recuerdas aún este joven que se le acerca a Jesús? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice a Jesús? Le responde según el Pentateuco, ¿correcto? Ah, sabían mucho de Dios, pero la pregunta es, ¿conocían a Dios? Una cosa es saber de Dios, pero otra cosa no lo conocían. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan, verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Y podrías mirar su teología de cada uno de los fariseos, y a través de su teología podríamos darnos cuenta que realmente no conocían a Dios, porque su teología estaba equivocada. Pero simplemente, si tú no sabes mucho de teología, si eres un recién convertido, lo único que tienes que mirar es sus vidas y puedes saber si conocen o no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no aman. ¿Ves eso? Juan es muy rotundo y recuerdas lo que te dije ya domingos atrás. Juan es blanco, negro, arriba, abajo, alto, bajo, ancho, angosto. No anda en tonos grises o en medias verdades. Juan dice, sí, sí, no, no, blanco, blanco, negro, negro. Juan dice, si no amas, listo, no conociste a Dios. Así de sencillo y así de fácil y así de contundente. Y así de terrorífico para algunos de nosotros. Mira tu vida. ¿Quieres saber si eres cristiano? ¿Quieres saber si realmente eres salvo? ¿Quieres realmente saber si tienes la vida eterna? ¿Sabes? Te dije hace 2 domingos, porque muchos creyentes o disque que creyentes nunca se cuestionan esto, porque nunca hay una exposición confrontacional de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe confrontar tu vida. La palabra de Dios debe enseñarse para que tú arregles tu vida. No, la palabra de Dios no se da gusto del cliente. Es para transformar vidas. Y es por eso que muchas veces no hay cuestionamiento. Cuando hay cuestionamiento no es que estemos pecando, no es que esté mal. No, está bien, cuestiónate. Eso es normal. Pero te cuestionas ¿para qué? Para poder tener seguridad y para poder agradar a Dios. Entonces, una de las cosas que nos muestra es que dices conocer a Dios, pero no amas, entonces, en realidad no lo conoces. En realidad, no tienes ese amor, entonces, ¿qué pasa con los que no tienen ese amor? Una característica del creyente. Ahora, este amor solamente viene de Dios. Verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios por naturaleza es amor. Y te vuelvo a repetir, si somos hijos de Dios, vamos a compartir esta naturaleza que Él ha impartido en nosotros. ¿Entiendes eso? ¿Comprendemos eso? Es más de lo que Dios ama. Dios es amor, la esencia misma. Ahora, la visión humana del amor es totalmente diferente a lo que Dios dictamina, ¿no? Y muchas veces cuestionan el amor de Dios. Escuchamos decir, bueno, si Dios es bueno y si Dios es amor, si Dios ama al mundo, ¿cómo puede suceder estas cosas, no? Esto, aquello, la guerra en Ucrania, ¿cómo puede permitir que niños ah, pasen esto, pasen hambre, pasen destrucción y todo lo demás? Y ¿sabes qué? El hombre no define qué es el amor, por si acaso. Estamos totalmente errados si creemos que el hombre tiene la capacidad de definir lo que es el amor. En ninguna de las libros de la Biblia, en ninguno de los encontramos en las escrituras que el hombre va a definir lo que es el amor. Quien define lo que es el amor es Dios. Dios va a definir lo que es el amor.
Él no está sujeto a la definición humana, por si acaso. Nosotros tenemos una definición incorrecta, de lo que es el amor. Entonces, Dios es amor. Inclusive, el amor de Dios explica la creación. Preguntamos, ¿por qué crearía Dios un mundo que le trae tantos problemas? Sería la otra cuestión, ¿no? O sea, lo antagonista, ¿por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Si Dios es amor, ¿por qué Dios ha permitido que yo podría cuestionar, ¿por qué Dios permitió que mi madre muriera de cáncer si Dios es amor? Y era su hija, ¿por qué permitió eso? ¿Por qué Dios permitió que algunos familiares míos murieran sin Cristo si Dios es amor? ¿Por qué Dios permite ahorita? He visto el otro día un comercial por la guerra que hay en Medio Oriente. ah, Hay niños palestinos mutilados, es decir, sin una pierna, sin un brazo. Y yo pensé que nacían con enfermedades eh, propias, congénitas. No, nada de eso. Es producto de la guerra. Si Dios es amor, ¿por qué permite eso? Y como les dije, el hombre no define lo que es el amor. Dios define el amor. Por otro lado, Dios podría decirnos, ¿por qué crearía Dios un mundo que le trae tantos problemas? Oh, sería lo otro, ¿no? ¿Por qué Dios va a crear un mundo que le trae tantos problemas? Tantas guerras, tanta hambre, tanta destrucción, personas que van en contra de Él, personas idólatras. Hoy día llego a casa y no me permiten pasar porque están en plena idolatría, haciendo bailar a una estatua de yeso, y tuve que darme toda la vuelta en la manzana para poder llegar a mi casa. Ni siquiera querían darme el permiso, ¿no? Simplemente estamos haciendo este acto, cerramos la pista y están haciendo idolatría. ¿Por qué Dios crea un mundo que le trae tantos problemas? Ah, y la respuesta es porque precisamente por eso Dios creó al mundo, porque Dios es amor. ¿Y qué tiene que ver esto tal vez de una manera más ah, amplia? Dios no desea existir en soledad trinitaria, ¿ya? Él crea, ¿para qué? Para ah, demostrar una de sus características. Uno de los atributos que tiene Dios. Uno de los atributos que tiene Dios es que es amor. ¿Cómo va a demostrar este atributo si no hay nadie a quien amar? ¿Entiendes el punto? Entonces, Dios crea objetos para amar y por quienes ser amados. Incluso Dios ha diseñado que los pecadores pueden amar a Dios bajo su voluntad de Él y entregar su vida a Cristo. Ahora, los hombres obviamente no son robots, ¿ya? El mayor mandamiento que encontramos en las Escrituras es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y así Dios es amor por las expresiones más altas, por las expresiones más elevadas de la voluntad humana. Obviamente asistido sobrenaturalmente por Él, porque el hombre mismo por sus propias fuerzas no podría tener esta definición. Todo emana de Él para Él. Entonces, ¿ven el amor de Dios? Si Dios es tan perfecto, ¿por qué permitió el pecado en el mundo? Y una de las cosas es precisamente porque Dios es amor. Si no hubiera pecado, ¿cómo muestra su amor y este gran atributo de Él salvando a la humanidad? Entendemos entonces que el amor de Dios nos es explicado desde la creación. Y este es el amor que Dios ha derramado en nosotros. El hecho de que Dios sea amor también explica la vida después de la muerte. Es decir, porque nos ama, ¿a dónde nos lleva a nosotros, sus hijos? Ese amor es quien nos lleva a su presencia cuando morimos y no nos lleva ¿a dónde? A la condenación eterna. ¿Te das cuenta qué gran amor
¿Dios tiene necesidad de llevarnos ahí? No, bajo ninguna segunda, no tiene necesidad. Pero simplemente lo hace ¿por qué? Porque nos ama. Nos lleva a su gloria, nos lleva a su lado, nos lleva a disfrutar de su presencia. Y Dios no fuerza su presencia sobre aquellos que no lo aman. ¿Ya? Y Dios nos lleva a su presencia una vez muerto, simplemente porque nos ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Él define lo que es el amor. Ahora, unos versos de la Biblia que nos pueden ayudar. Tito 3:4 nos va a ayudar a entender un poco esto. Nos dice que Dios define lo que es el amor. Tito 3:4 dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Mateo capítulo 5 nos dice: ama a tu enemigo así como lo hace nuestro Padre Celestial. Hay un amor que Dios tiene por todo el mundo. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera que amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿ya? Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él muestra amor inclusive a los no regenerados, ¿sí? A los inconversos muestra su amor. Aquellos que nunca entregarán su vida a Él. ¿Y cómo se manifiesta? A través de la gracia común. ¿Y qué es la gracia común? Es lo que nos da día a día. Como dice su palabra, Él hace salir el sol sobre buenos. Mire, hoy día salió sol. Yo llegué a casa, como te dije, a 2 cuadras de mi casa, no pude pasar, estaban en plena idolatría, no sé qué aniversario de qué santo era, no lo sé, pero había sol, y yo estaba disfrutando del sol que mi padre me estaba dando, porque yo estaba triste un poco, porque las pistas están mojadas, pues ya me caí por la pista mojada, y sigo con el dedo hinchado. Pero hoy día salió sol y dije, qué bueno. Y no solamente hizo salir el sol para mí, ¿para quién más salió el sol? Para ellos que estaban en plena idolatría. Es lo que dice su palabra. Entonces, esa es la gracia común. Aún la Biblia nos dice que Él hace llover sobre justos en justos. Y en una economía donde la lluvia es vital para la economía, como los hebreos, eso es asombroso y maravilloso. Tal vez nosotros, que no dependemos de la lluvia para nuestra economía, no quisiéramos que llueva. Pero los hebreos sí necesitaban la lluvia temprana, la lluvia tardía, como dice la palabra de Dios, para que su economía salga a flote, porque ellos se dedican a la agricultura. Entonces, Dios expresa a lo largo de la historia humana compasión, ternura hacia el hombre, de tal manera que aún en su amor Él hace retener su juicio. Cada vez que alguien peca, debe morir simplemente cuando el primer pecado es cometido. Porque allí le dice que la sentencia es la paga del pecado, es que muerte. Pero te explica, ¿cuántos de nosotros nos asombramos del poder judicial que tenemos? 20 años y un juicio no se resuelve. ¿Cuántos años van de juicios y juicios y juicios? Empieza un juicio hoy día y vas a ver que empieza, no sé, de repente alguien empieza un juicio por alimentos hoy día y recién su nieto lo va a disfrutar cuando gane, ¿en serio? ¿Tú crees que Dios es así? ¿Por qué el gobierno nuestro, estoy hablando de nuestro gobierno porque otros gobiernos son más rápidos, más prácticos, eh, te citan para tal día y se hace así? Por ejemplo, si alguien me choca, yo tengo que ir a la comisaría, sentar una denuncia, luego doy paso dosaje etílico y después de una semana me citan a la avenida Colonial. Después de Colonial hacen el atestado policial y en un mes tengo que ir a un juzgado a presentarlo ante el juez. Y después de 2, 3 años, me dice, recién se emite una sentencia y pueden apelar y al final, si me chocaron, después de 10 años,
puede salir una sentencia a mi favor para que me paguen o no me paguen el auto. Y si la persona ya vendió su vehículo y no tiene una propiedad, pues bueno, pues algún día te pagará. En otros lugares te citan a la semana y el juez determina si eres culpable o no. Y si tú te quieres pasar de avispado, vendiendo, deshaciéndote de tus propiedades, te embargan tus cuentas. O el primer cheque que llegue a tu cuenta, el Estado lo absorbe para que pagues esa deuda. Así con la justicia de otros países no es como nuestra justicia. Es así. ¿Ya? Pero aquí, ¿por qué se demora un juicio? Por negligencia humana. Ahora, mira a Dios. Cuando cometes una falta, un pecado, la sentencia, porque Dios es un juez justo, debería llegar, ¡zas!, de inmediato. Pecó, ¡plum!, la sentencia ahí. ¿Y cuál es la sentencia? Muerte. Pero ¿sabes por qué no llega la sentencia? No porque Dios sea negligente, sino porque te ama. Y quiere que todos vengan ¿a qué? ¡Wow! ¿Ves cómo muestra su amor Dios? Y nosotros debemos reflejar ese mismo amor. Entonces, ahí vemos la gracia común. La compasión indica el amor incondicional de Dios. Y otra forma de amor es la advertencia que Dios da a los pecadores a través de su palabra, ¿no? Advirtiendo sobre lo que viene. La Biblia tiene evidencias claras de lo que le va a suceder a toda persona que no tiene a Cristo. Y eso no es prueba de su amor. Y muchas veces nosotros no lo vemos desde esa perspectiva. Que alguien te advierta que va a pasar una desgracia y se preocupe vez tras vez, ¿no es porque te ama? Sí, y vemos en las Escrituras que, ah, que Dios te muestra esto. Y aún Dios te ayuda a saber que Él existe, aún sin conocer las Escrituras. Romanos capítulo 1 dice, porque lo que Dios se conoce a través de ¿qué? De lo creado, de manera que no hay ¿qué? Excusa. ¡Wow! Dios se revela a través de la creación para que tú no tengas excusa en ningún momento de la historia, porque algunos se emiten, pero ¿cómo se salvaron? ¿Cómo los incas, los mayas, los aztecas, los pieles rojas, los sioux, las culturas a diferentes partes del mundo, cuando en Europa y en Asia se conocía la Biblia, en este lado no se conocía ni un ápice de la Biblia? Entonces, ¿cómo van a poder ellos ir al infierno? Recuerda, Romanos 1 dice, está bien, Dios se revela a través de la creación de modo que no tenga nadie excusa. Eso es un Dios de amor. ¿Ves o vemos la gracia común de parte de Dios? ¿Te das cuenta? Ese amor en gracia común hacia los perdidos, hacia todo el mundo en general. Pero hay otro amor que solamente es dado a los suyos. Es un amor maravilloso. El Evangelio de Juan capítulo 13, verso 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y te vuelvo a traer a colación las palabras que dice aquí, los amó hasta el fin. La traducción en esta parte de la Biblia no denota el esplendor de lo que Jesús o de lo que Juan quiere decirnos de Jesús. Hasta el fin es eis telos. ¿Te suena conocido? Tetelestai, telos, del hebreo, de Génesis. Lo que hemos visto en la mañana es telos. Es la misma palabra que te leyó, amor perfecto. Los amaba perfectamente. El Dios que es amor perfecto ama a los suyos perfectamente. Y este amor perfecto se define que solamente viene de Dios.
Es decir, Él nos ama a la perfección, a sus hijos. Sí, ponte a pensar, Dios me ama a la perfección. Vamos de vuelta a 1 de Juan capítulo 4, por favor. Tenemos el amor general de Dios hacia la humanidad. Esa es la gracia común. Y esta gracia común se denota a través de las bendiciones del día a día. Ese amor de la gracia común se revela a través de la compasión de no castigarte de inmediato por tu pecado, sino darte tiempo para que todos vengan al arrepentimiento. Este amor de la gracia común se ve a través de las advertencias y a través de la oportunidad del Evangelio y a través de la creación. Pero ese amor es temporal, no es eterno. Es solo para esta vida y en la próxima vida habrá un juicio. Pero el amor que Dios nos ha dado a nosotros, ese amor perfecto para sus hijos, es un amor eterno. ¿No es maravilloso? No se acaba aquí nada más. No termina con nosotros. El amor por los suyos, como dice Juan, es un amor perfecto. Es un amor perdonador. Ese amor que es eterno, amor que dio la vida por nosotros. Es un amor muy, muy, muy grande. Entonces, Dios define qué es el amor. Entonces, nosotros, en primer lugar, tenemos que amar porque el amor es la esencia de Dios. Segunda razón por la que tenemos que amar es porque este amor se manifestó por Cristo. Versos 9, por favor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Obviamente estos versos hablan de salvación. Dios ha tomado residencia en nosotros, Dios nos ha inundado con su amor y Dios expresó este amor tan magníficamente por medio de Jesucristo. El verso 9 nos dice, lo vuelvo a repetir, en esto se mostró el amor de Dios. En esto se muestra el amor de Dios. ¿Y cómo se muestra? Que Él envía a su Hijo al mundo para que pudiéramos vivir a través de Él. Si Dios ha querido manifestar el amor a los suyos a través de Cristo, a través de su Hijo Jesús, ¿no deberíamos nosotros, sus hijos, manifestar el amor a los demás en el mismo grado de sacrificio? Te vuelvo la premisa. Si Dios ha manifestado este amor por medio de Cristo, ¿no deberíamos nosotros manifestar el amor que Dios nos ha dado por medio de Cristo con el mismo espíritu de sacrificio hacia los demás? Él envió a su Hijo a sacrificarlo por nosotros. Él envió a su Hijo dejando ¿qué? Cristo vino a morir dejando ¿qué? Filipenses capítulo 2 nos habla acerca de eso. La humillación y exaltación de Cristo, dice. ¿Tuvo necesidad de venir Cristo? No. Pero Dios lo envió. ¿Por qué? Porque nos ama. En el único medio, la única forma. ¿Y qué dejó? Gloria, honor. ¿Y vino a qué? A humillarse. ¿A qué más?
dejó su gloria. ¿A qué más? A pasar vejaciones. ¿A qué más? A sufrir maltratos. ¿A qué más? A morir. ¿Tuvo necesidad? No tuvo necesidad de eso. Es un amor sacrificial. Por eso es que la pregunta es, ¿no deberíamos manifestar el mismo amor sacrificial que Cristo mostró? Esa es una pregunta. La otra pregunta, tal vez creo que todos, o por lo menos la gran mayoría, dirá en su mente, porque recuerda, cada vez que hago pregunta ya no quiero que ni levanten la mano ni que contesten en voz alta, por si acaso. Todos dirán en su mente, sí. La siguiente pregunta que viene a continuación, ¿lo hacemos? Porque el mandato es ese, amar de la misma manera que Dios nos amó. Dios sí nos amó sacrificialmente, pero nosotros no estamos dispuestos a amar de esa manera. ¿Por qué debemos amar? Porque este amor se manifestó ¿en qué? En Cristo. ¿Ha habido a través de la historia muchas manifestaciones del amor de Dios? Indudablemente que sí. Pero el más sublime, el punto más alto de su amor, el preeminente es el don del Hijo de Dios, que envió a su Hijo unigénito. Es, como dice en griego, su monogenes, es decir, su Hijo único. No hay un regalo mayor, el regalo indescriptible de parte de Dios hacia la humanidad es que envió a su Hijo en la encarnación de Jesús para morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos vivir a través de Él, para que pudiéramos ser receptores de la vida eterna, para que pudiéramos pasar de condenación a vida, para que pudiéramos pasar del infierno al cielo. Y como dice la Escritura, verso 10, en esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación. Él lo envió para cubrir nuestros pecados. El amor libre y espontáneo de Dios al sacrificar a su Hijo es el modelo de amor para nosotros. Dios dio a su Hijo por nuestros pecados. Lo que está diciendo acá Juan no es simplemente quiere argumentarte lo que ha hecho Dios, sino lo que nos dice es que no solamente te ha dado el amor, sino que te ha dado o nos ha dado, Dios nos ha dado el modelo de cómo funciona ese amor en el sacrificio desinteresado. ¿Quieres saber cómo debes amar? Aquí está el modelo. El modelo que debemos amar para que sea un amor telestó, un amor que no necesite más, un amor que no necesite ser agregado, un amor que no necesite ser complementado, es este. Es el amor, el sacrificio desinteresado. Es como debemos amar. ¿Por qué debemos amar? Porque ese amor se manifestó en Cristo. La palabra propiciación en el verso 10 creo que ya le hemos enseñado, ya sabemos qué es la propiciación. En el capítulo 2 y el verso 2 dice propiciación por nuestros pecados, ¿no? Y es la propiciación por nuestros pecados. ¿Recuerdas cuando vimos el capítulo 2 acerca de la propiciación? Hicimos un estudio bastante extenso de eso en el capítulo 2, propiciación, el arca del pacto, la parte de arriba que era. Perfecto, sí. ¿Ya? El día de la expiación, el sumo sacerdote derramaba la sangre en el asiento de la misericordia. ¿Y qué hacía esto? Apaciguaba la ira de Dios. Propiciar a Dios significa
apaciguar a Dios, satisfacer su santo y justo requisito sobre el pecado. Y eso es lo que Dios hacía. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Pues pagó por nuestros pecados derramando su sangre. Se convirtió este lugar de misericordia en lugar de propiciación, en lugar de la satisfacción. Jesús se convirtió en esa propiciación, en esa satisfacción por nosotros. Dios tiene ira contra el pecado. Nos muestra su palabra. Esa ira solamente puede ser satisfecha por la muerte de Jesús. Él entonces es el asiento de misericordia, como vimos cuando estudiamos el capítulo 2 de Juan. Por lo tanto, Dios tanto nos ama que ha puesto a una propiciación. Es lo que Isaías capítulo 53 menciona. Dios satisfizo su ira en Jesús. Según de Corintios 5:21, Gálatas capítulo 3, verso 13, nos muestra esto. Ahora, versículo 11, dice lo siguiente, de 1 de Juan capítulo 4, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer? Amarnos unos. Estamos llamados a amar de esta manera porque se nos ha dado la capacidad de amar por la naturaleza misma de Dios que mora en nosotros. Estamos siendo llamados a tener este mismo amor tan grande como el de Dios. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, el que pone la vida por sus. Bien, este amor se trata de ¿qué? Sacrificio. No se trata de comodidad. Amar cómodamente no es de Dios. Amar cómodamente es del mundo. Amar cómodamente es lo que implanta la sociedad. Amo si no me es incómodo. Amo si están dentro de mis parámetros. Amo si no tengo que hacer un esfuerzo. Eso no es de creyentes, dice Juan. Alguien podría decir, no, pero yo sí amo a la gente. Sacrificialmente. Ese es el amor perfecto. Esto es tan faltante en los cristianos de hoy en día, hermanos. Porque siempre se trata de mí. Sí. Todo cuando tiene que ver algo, yo primero, yo siempre, yo antes que los demás, yo, 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 hazme feliz, alégrame a mí. No se trata de Cristo y no se trata de otros. Hemos visto el modelo. Cuando se trata de amor, primero fue Cristo. Cristo pudo decir, perdóname, Padre, pero mira, yo estoy en gloria, todo el mundo me alaba, los ángeles cantan, ellos se callan, empieza el otro grupo, estoy en gloria, recibo honra, honor. Abajo no voy a poder hacer nada. Abajo tengo la capacidad de chacar los dedos y que una legión de ángeles vengan a auxiliarme. Pero voy a dejar que me golpeen, voy a dejar que me insulten, que me escupan, que me pongan una corona de espinas. Como dice el salmista, que mi rostro voy a ser irreconocible, literalmente. ¿Quieres ver cómo realmente fue el sacrificio humano, físico de Cristo? Mira la pasión. Si miras la película de Mel Gibson, La Pasión, más o menos así es como quedó Cristo. Es terrible. Yo de verdad no te aconsejo verlo. Yo traté de verlo. Justo lo capté, como te dije la vez pasada, cuando Cristo está yendo a la cruz y me dio un pavor. Lo cambié.
Me dio tanta pena, o sea, ver esa situación de un hombre con un rostro totalmente desfigurado a causa de los golpes, porque discúlpame, de verdad discúlpame, no menosprecio esta película, pero el que nos hacen ver según el Evangelio de Lucas, poco más y le falta que le depinen las cejas a Jesús. Y así no termina el Señor. ¿Quieres ver realmente cómo terminó el Señor? Mira esa película. Mira cómo emana sangre por la corona de espinas. Mira que ya no podía ver el ojo ya. No podía ni abrirlo, los golpes y todo. Mira cómo terminó demolida su espalda, con sangre, con la carne viva abierta por los latigazos. ¿Cuántos latigazos le dieron? Pero el de Jesús de la película de Lucas, o sea, está flaco, sí, pero ni cosquillas le hicieron. En serio. Ahora, no estoy promocionando a Hollywood, por si acaso, pero por lo menos muestra la realidad, porque te dije, leí en selecciones que él buscó a este hombre que murió, a este evangelista Billy Graham, para que sea su asesor de cómo realmente estuvo Jesús. Él lo cuenta. Bueno, Billy, ¿a quién voy a buscar? Me dijo, dice él en su entrevista. Billy Graham fue mi asesor para saber realmente cómo terminó Jesús, porque quise retratar tal cual. Y la Biblia lo dice, si tú lees los Salmos, dice que él no va a ser reconocido. Wow. ¿Por qué? Porque no se puede reconocer el rostro. Tú lo ves, no, ese que va a ser Jesús, ese no es Jesús. O sea, es irreconocible por tanto golpe que le dio. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué lo hizo? Porque se sacrificó. ¿Por quién? Por nosotros. Nunca tienes que hacer la pregunta, ¿qué significa amar a otra persona? Significa hacer el sacrificio nada más. ¿Amamos así? Este es el amor perfecto, que no necesita ser añadido a nadie más. Este amor es todo. Capítulo 3, verso 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por ¿quién? Alguien quien verdaderamente pueda comprender este sacrificio, puede estar en egoísmo. Alguien que verdaderamente, es por eso, hermanos, que en el momento de la cena, Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Cuando se bebe dice, esto es mi sangre. Siempre les he explicado, la cultura hebrea significa, recuerda esto como si lo estuvieses viviendo, y cuando se refiere a sangre es su muerte, ¿no? Una muerte dolorosa. ¿Y cuál es la muerte de Cristo? Estar en la cruz. Es por eso que piensa, imagínate que estás viendo a Jesús en la cruz. Cierra tus ojos, imagínate que estás en el Gólgota. Imagínate que tú no eres uno de los 11 o de uno de los 10, porque 10 escaparon, huyeron despavoridamente por sus vidas, y que tú lo ves al costado ahí, así, ves a Juan, ves a María, ves a otras 2, 3 mujeres más, y estás tú ahí simplemente como observador. Un soldado romano pasa por tu lado, ves el centurión, ves a mucha gente más, y tú ves ahí de pronto, alzas tu cabeza, alzas tu mirada, y ves al medio a alguien desfigurado. Ves a alguien que está totalmente rojo su cuerpo, pero no por el ardor del sol del mediodía, sino porque todo está lleno de sangre. Y está medio rojo y amarillo porque el plasma de la sangre que se ha fundido y se ha secado, se ha quedado así pegado en su piel. Y tú ves que los clavos traspasan sus manos y sus pies. Y ves el sufrimiento y la agonía en su voz. Eso es lo que tienes que hacer cuando estamos en medio de la cena, en memoria de Él. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué estás ahí? Y si Él te pudiera responder más allá de las 7 cosas que dijo estando en la cruz, diría, porque te amo. Me sacrifico por ti, porque te amo, porque quiero que seas hijo del Altísimo. Y cuando tú lo seas, tienes que amar
de esta misma manera que estoy yo amando. Porque si realmente eres hijo del Altísimo, esto vas a entenderlo y vas a hacerlo. Pero si no eres hijo del Altísimo, nunca podrás hacer esto. Porque los que son hijos del Altísimo, mi Padre va a derramar este amor que tenemos en sus corazones. Y hacer esto, este sacrificio, van a poder hacerlo. Van a tener un amor del estado perfecto. Porque es un amor que va con el sacrificio. Y Juan dice, los verdaderos creyentes tienen este amor. ¿Por qué debemos amar? Primero, porque la esencia misma de Dios es amor. Segundo, debemos amar porque este amor se manifestó en Cristo. Tercero, y solamente te doy nada más este tercer punto, y lo desarrollaremos la próxima semana. No lo podemos tocar hoy día. Tercera razón por la que debemos amar es porque el amor es nuestro testimonio. Y solamente leemos el verso 12 para que con esto vayamos a nuestros hogares. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios, pero ¿cómo sabemos que existe? Porque nos amamos, pues. Jesús lo dijo también, esto el mundo conocerá que soy mis discípulos. Ustedes son discípulos de alguien que sí existe. No lo conocemos, pero sí existe. ¿Por qué? Porque tienen amor unos a otros. ¿Por qué debemos amar? Porque el amor es nuestro testimonio. ¿Amamos sacrificialmente? Es algo que te dije que lamentablemente el cristiano de hoy en día carece. La iglesia primitiva amaba. Prueba de ello es que vemos en Hechos. Nadie era suyo propio lo que tenía. ¿Era de quién? Del bien común. Ayudaban a todos. Hemos dejado que el gobierno, hermanos, literalmente hemos dejado que el gobierno arranque esa bendición de la iglesia. Y la iglesia se lo ha dado. Toma gobierno. Y sí, el gobierno es malo, ¿no? El gobierno no da pensión 65. El gobierno se encarga de los desamparados, de los desahuciados, de los que tienen hambre. El gobierno debe dar ollas o comedores populares, vasos de leche. ¿En qué parte de la Biblia encontramos eso? Yo la busco y la busco. De repente los apócrifos, que no los tengo yo, pero que algunos cristianos creen. ¿Quién se encargaba de la viuda, huérfanos, pobres y necesitados? ¿Sabes por qué se buscó 7 varones llenos del Espíritu de Dios para que también los griegos no se quejaran de sus viudas que eran desatendidas? ¿Quién se encargaba? La iglesia. ¿Pero qué hacemos nosotros? Palmadita en el hombro, voy a orar por ti, y ni siquiera oramos. Sacrificial. Espero que lo hayamos entendido. Vamos a orar. Buen Dios, te doy gracias por esta noche. Gracias por lo que Juan nos muestra. Gracias porque somos tus hijos. Pero perdónanos si no hemos amado como debiéramos. Perdónanos, Dios, si no mostramos ese amor que tú has derramado en nuestros corazones. Perdónanos, Dios, pero ayúdanos a cambiar. El amor que tú emanas en nosotros es un amor de voluntad, de decisión. Ayúdanos a entender eso. Gracias por lo que el apóstol Juan puede escribir, que nos reta, nos anima, nos exhorta,
amar correctamente. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén.